se pudo grabar correctamente la tutoría dedicada a disparadores, a triggers. Vamos a hacer este vídeo, aunque sea sin interactuar con vosotros, con los estudiantes, pero bueno, vamos a intentar desarrollar todo el concepto de los disparadores para que podáis repasarlo visualmente. En cualquier caso, si hay alguna duda, ya sabéis que mediante la correspondiente consulta en el foro pues podemos explicar cualquier cosa no comprendida en este vídeo. Los disparadores es un concepto que no resulta sencillo de entender normalmente a los estudiantes, ¿vale? Es un concepto que requiere de la concentración y de saber qué estamos haciendo y saber para qué los necesitamos. Con lo cual vamos a intentar también mediante un ejemplo entender para qué existen, cuál es la utilidad de los disparadores, que es mucha, ¿vale? y por qué se crean. Dice que los disparadores son procedimientos, son rutinas que se van a ejecutar automáticamente. Esto es lo importante, que se ejecutan automáticamente. Es decir, son bloques de código que están programados en el gestor de la base de datos, pero que a diferencia de las funciones o de los procedimientos, se ejecutan sin la intervención del usuario, sin que el usuario sepa que se está ejecutando ese bloque de código. Se ejecutan de manera transparente. En una función, pues habitualmente yo la invoco utilizando, pues, por ejemplo, una sentencia select. Yo sé que estoy utilizando ese bloque de código asociado a la función. En un disparador, pues utilizo el call y soy consciente que al utilizar el call con esa función sé el bloque de código que se está ejecutando. Quizás no sepa a lo mejor cómo está hecho, pero sí sé que se va a ejecutar un bloque de código asociado a la invocación que yo estoy haciendo. En este caso, los disparadores se ejecutan automáticamente. Puede ser que yo ejecute un insert y sea consciente que se esté haciendo una inserción, pero no sea consciente que asociado a esa inserción se está llevando a cabo otra rutina, ¿vale? Entonces se disparan automáticamente y de manera transparente al usuario. Tipos de disparadores, pues hay varios. Están los disparadores de tablas, que están asociados a lo que le ocurre a una tabla. Ya sabéis que lo que le puede ocurrir a una tabla es que el número de filas crezca, el número de filas se reduzca o el contenido de algunas de las filas se modifique, ya sea por un insert, un update o un delete. Entonces, si algo de eso ocurre en las tablas, no cuando se ejecuta un select, en ese caso no hay disparador no existe la opción de ejecutar un disparador asociado a un select, pero sí asociado a una inserción, asociada a una actualización o asociado a un borrado. Esos son los disparadores de tabla. Luego tenemos los disparadores de sustitución, ¿vale? Vistas hemos visto poco, hemos trabajado poco, sabemos que las vistas son tablas que se generan cuando o a raíz o asociadas a una sentencia SQL, ¿vale? Yo puedo crear una vista y la defino con una sentencia SQL que me genera los datos que van a componer esa vista. Pues si una vista está definida sobre varias tablas, hacer una inserción o hacer un borrado o hacer una actualización de los elementos que forman parte de esa vista, quizás sea la única manera que un usuario, por un tema de permisos, tenga de modificar datos en las tablas base de esa vista. Pero necesitamos un disparador para que los datos que el usuario ponga en la vista se distribuyan correctamente a las tablas que forman o que son las tablas base de esa vista. Sí que vamos a ver algún caso en este vídeo, aunque
son mucho más relevantes para nosotros los disparadores de tablas iniciales. Y luego están los disparadores de sistema. Claro, yo sé lo que le pasa a cada una de las tablas, pero ¿y al gestor de la base de datos? Porque el gestor de la base de datos se puede ver modificado. Pues, por ejemplo, puedo modificar la estructura de mi base de datos creando nuevas tablas o creando nuevas vistas. Entonces, esos son también puedo, en algún caso, en Postgre, generar alguna acción o programar alguna acción si se lanza según qué sentencias DDL. Es decir, si yo creo una nueva tabla o borro una nueva tabla, puedo responder, puedo programar el gestor de base de datos para que responda de alguna forma. Quizás haciendo una copia previa de la tabla que se va a borrar, ¿vale? Por si fuera necesario volver a recuperarla porque el borrado ha sido no intencionado o ha sido llevado a cabo de manera fraudulenta, ¿vale? Entonces, yo puedo responder no solo ante lo que le pasa a las tablas, sino también ante sentencias DDL que modifican la estructura de mi base de datos. De todas formas, de todas estas nos vamos a quedar, sobre todo, vamos a atender a los disparadores de tablas, ¿vale? Son los más importantes, por lo menos adaptados al nivel de este curso de base de datos. Pondremos más atención en ello. ¿Y qué es un disparador? ¿Vale? Hemos dicho que un disparador, lo importante es que responde de manera automática a si estamos hablando de los disparadores de tablas, a una modificación en las tablas. Y aquí tenéis un ejemplo. Yo tengo una gestión de almacén, ¿vale? Lo tenemos por aquí, donde tengo los productos y cada producto, pues aquí la mermelada de grosellas de la abuela. Cada producto lo tengo en mi almacén con un número de unidades en existencia. En este caso, en el almacén, yo sé que tengo 120 tarros de mermelada de grosella de la abuela, ¿vale? 120, en este caso, paquetes de 12 tarros, ¿vale? Esto es automático. Luego tengo el departamento comercial, el departamento de ventas. Y entonces al departamento de ventas le llega un pedido. Y ese pedido dice que del producto 6, que es este, de ese producto 6, hemos vendido 5. Y el departamento comercial lo único que tiene que hacer es esta inserción. He tenido un pedido del producto 6 al precio que sea y 5 de cantidad. No le compete al departamento de ventas la gestión del almacén, pero sí que podemos programar la gestión del almacén para que cada vez que haya un pedido se reduzca las unidades en existencia en la misma cantidad que aparece en el pedido. En este caso, automáticamente, en cuanto se hace una inserción, el disparador va a coger esta cantidad, este producto, y va a ir a la gestión de almacén y va a decir, pues asociado a ese producto hay 5 menos, dejando automáticamente las unidades en existencia en 115. Eso se podría hacer con un procedimiento que dijera, venga, pues vamos a crear un procedimiento que pida los datos del pedido y reduzca la cantidad del stock en el almacén. Se puede hacer. La diferencia o la ventaja del disparador es que si hay elementos que, aunque tienen relación, evidentemente, no son desarrollados por el mismo, no se tiene que preocupar. Es decir, el que haga la parte de gestión de pedidos no tiene que preocuparse de la gestión del almacén. Es el que haga la gestión del almacén el que diga, bueno, pues cada vez que en la tabla de pedidos haya un nuevo pedido con una cantidad, yo voy a restarla. Entonces, se puede dividir la complejidad en dos. Uno hace la inserción y otro automáticamente responde a esa inserción, ¿vale? Y esto de los disparadores, ya digo que se utiliza mucho,
porque además es a otro nivel, ¿vale? Es a nivel de tabla. A mí no me importa cuánto desarrollo lleve la gestión de un pedido. Yo sé que al final del pedido, si se hace bien, va a haber una inserción y yo trabajo sobre esa inserción. Defino qué ocurre cada vez que hay una inserción, una actualización o un borrado en la tabla de pedidos, independientemente que haya que hacer en la rutina asociada a la inserción de un nuevo pedido, haya que hacer más o menos comprobaciones, más o menos. Al final, si hay una inserción, yo respondo a esa inserción, ¿vale? Entonces, es en principio más sencillo siempre y cuando se entienda bien lo que es el disparador. Yo simplemente estoy atento a las modificaciones de una tabla. Usos, pues hemos visto uno, ¿vale? Responder, ¿vale? Para mantener la consistencia. Es decir, si al principio había 125 tarros y hemos vendido 5, ya no hay 125, o 120, perdón, ya no hay 120, hay 115. Entonces estamos con esos disparadores, nos aseguramos que se mantiene la consistencia. Luego se pueden implementar restricciones complejas. Nosotros ya sabemos que podemos utilizar el check para ciertas cositas, pero evidentemente hay veces que a lo mejor lo que tenemos que mirar es en 3 tablas para saber si el dato que está incluyendo el usuario es un dato válido para esa consistencia. Entonces, si yo necesito mirar en más de un lugar y no fijarme simplemente en un cheque, la fecha de nacimiento sea mayor que el 2000, pues eso sí se puede hacer directamente con DDL, pero restricciones más complejas necesito comprobar en más de una tabla. Hemos visto que si yo quiero manipular vistas, es decir, si yo lo que quiero es hacer una inserción, pero en vez de directamente sobre la tabla, porque no tengo permisos, porque no me los han dado, a mí me han dicho, oye, pues tú puedes mirar la vista de cuentas. Pues si puedo mirar la vista de cuentas, para mí, para mi función como usuario, es hacer inserciones, por ejemplo, sobre esa vista, pero ya sabemos a partir de hoy que una inserción en una vista requiere de un disparador que lleve los datos a las tablas base correspondientes. Puedo utilizar la generación también automática de valores derivados. Valores derivados que pueden estar en la misma tabla, pues yo ya sé que si tengo en una misma tabla la edad y la fecha de nacimiento, que es el caso habitual, pues yo ya sé que la edad la puedo calcular a partir de la fecha de nacimiento. Pues una vez que alguien pone la fecha de nacimiento, yo le digo, pues a ese le corresponde la edad, y eso lo puedo hacer con un disparador para generación automática de valores derivados. Bien sea así de sencillo o bien sea, no, pues, cuando yo estoy contratando a un empleado, en función de la categoría le doy un salario inicial que luego se podrá modificar, pero el salario inicial se lo puedo poner yo en función del salario mínimo interprofesional más la categoría que tenga, o si son 14 o 12 pagas, ¿vale? Entonces se pueden hacer cálculos más complejos para esos valores derivados. Y luego auditar las actualizaciones o incluso enviar alertas. Pues auditar las actualizaciones, tenemos algún ejemplo luego, que es, imaginaos que cambiamos los salarios, ¿vale? Pues a mí me interesa saber no solo que se han cambiado, sino quién los ha cambiado, en qué momento los ha cambiado y cuál era el valor del que partía y el valor que le ha dado, o a lo mejor el valor que le ha dado no me hace falta, pero yo quiero poder hacer eso porque el control Z, como mucho, existe el rollback, pero a lo mejor hay alguien que se ha introducido en nuestros sistemas y que ha modificado fraudulentamente los datos de mi sistema. Si yo no he hecho una auditoría de cómo han ido modificándose los datos, no puedo regenerar la base de datos. En cambio, si he hecho esa auditoría, pues sí que podré, en el caso de que alguien haya manipulado los datos, regenerar los datos tal y como estaban, ¿vale? Entonces, para eso puede servir lo que hemos dicho. Llega alguien y me borra una tabla, si lo tengo bien controlado, pues podré tener una tabla, ¿vale?
o una instantánea de la tabla en el momento del borrado. Si me la ha borrado indebidamente, pues podré regenerarla, ¿vale? Entonces son algunos casos de uso de los disparadores. Bien, hemos dicho que nos íbamos a centrar en los disparadores de tablas, aunque luego más adelante veamos también los disparadores de sustitución. En cuanto a disparadores de tablas, pues hemos dicho que están asociados a una tabla y en principio solo a una, bueno, en principio y al final solo a una, y responden cuando ocurre o bien una inserción, o bien una actualización, o bien un borrado. Si hay una inserción, una actualización o un borrado, yo puedo programar un disparador. Si hay un select, veréis que no hay un disparador que se vaya a ejecutar automáticamente como respuesta a un select. Bien, cuanto a la sintaxis básica, sabemos, ya lo hemos nombrado alguna vez, pero lo repetimos, que para poder programar un disparador en PostgreSQL necesitamos primero una función de activación, ¿vale? Que va a contener aquí en el cuerpo de esa rutina, va a contener la lógica del disparador, es decir, qué es lo que se va a ejecutar, qué sentencias se van a ejecutar como respuesta a esa inserción, a ese borrado, a esa actualización. Eso es una función que no lleva parámetros. No obstante, aunque no lleve parámetros, el disparador, esta función va a utilizar algunos parámetros que le vienen ya dados, ¿vale? De manera interna. Pero no va a llevar parámetros. Yo no lo puedo pasar. Como es algo automático, el usuario no va a poder pasarle datos. Ahora bien, si yo quiero auditar, necesito saber qué estoy auditando. Los datos sí que los va a poder tomar de la tabla que se está modificando, de la tabla en la que se está insertando. Esos datos van a estar a disposición del disparador aquí. Pero no porque se los pase el usuario, porque el usuario no puede activar directamente el disparador, ¿vale? Entonces, es una función que no toma parámetros y es una función que devuelve un trigger, ¿de acuerdo? Por lo demás, aquí pondremos una lógica con los bloques PLPGSQL que hemos aprendido y funcionará así. Entonces, la sintaxis básica es partir de aquí. Un nombre de la función que será la que llamemos desde el disparador. Una vez que hemos creado la función, nos la ha compilado correctamente, pues ya podemos utilizar esa función como respuesta a algo, ¿vale? Como respuesta, en este caso, le vamos a poner un nombre al disparador, normalmente pues en función de en qué momento y sobre qué tabla se hace, ¿vale? Y luego tenemos que decidir si el disparador, si es, imaginaos, un disparador que se ejecuta como respuesta a una inserción, si queremos hacerlo antes de la inserción o después de la inserción, ¿vale? Donde evento pues es uno de estos. Es decir, yo puedo crear un disparador que sea before insert o un disparador que sea after insert. ¿Cuándo será before insert? Cuando yo quiera que la inserción se realice después de haber comprobado o después de haber asignado automáticamente algún valor. Por ejemplo, si yo quiero matricular a un alumno y tengo que ponerle la fecha de nacimiento, tengo que ponerle la edad según la fecha de nacimiento que me facilite, ese será before. Es decir, primero calculo cuál es su edad y luego hago la inserción. Para calcular la edad utilizo el disparador, ¿vale? Entonces, en ese caso será un before. O si quiero comprobar, no, pero es que solo te pueden matricular si tienes 16 años. Pues, para saber si tengo que llegar a hacer la inserción, ese será un disparador before. Before insert. El before comprueba si tiene 16 años y si tiene 16 años hace la inserción, ¿vale? El after normalmente se utiliza cuando yo voy a modificar
¿vale? O voy a mantener la consistencia pues, de otra tabla. Lo que hemos visto antes sería, por ejemplo, sería un ejemplo de after. Primero se hace el pedido y después de haber hecho el pedido reduzco la cantidad del stock, ¿vale? Pero primero se tiene que haber hecho el pedido, con lo cual el disparador será después de la inserción, after insert, ¿vale? Eso es que tengo yo que elegirlo. Hay veces que yo le puedo poner una condición que se tiene que cumplir, ¿vale? Si para que el disparador o para que el bloque asociado al disparador se ejecute. Pues por ejemplo, que el pedido, la cantidad del pedido sea mayor que 0. Si el pedido es igual a 0, pues no hace falta que se ejecute el disparador. ¿De acuerdo? Entonces, puedo incluir, aunque es opcional, y además de ser opcional, lo podría, esta condición, meterle dentro con un if dentro de la función. Evidentemente es más eficiente si la condición la pongo antes de ejecutar el disparador, pero para nosotros yo no os voy a exigir esa eficiencia, sino que funcione. Si hay que ponerle una condición, pues la podemos poner con un if dentro. Vale. Luego es importante saber que cuántas veces se va a ejecutar la función asociada al disparador. Y eso está en función de lo que yo ponga aquí. Es decir, yo le puedo poner que la función asociada al disparador se ejecute para cada fila, una vez por cada fila, o una vez por la sentencia insert. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago una inserción de 3 filas a la vez, si le pongo for each row, la función se va a ejecutar una vez por cada fila, es decir, se va a llamar a la función asociada al disparador 3 veces. 3 filas, pues se va a ejecutar 3 veces. En cambio, si le pongo for each statement, como hay un insert, aunque sea de 3 filas, la sentencia es una, con lo cual se ejecutará la función una sola vez para todas las sentencias. Normalmente el for each statement pues puede ser para auditoría, ¿vale? Bien, un ejemplo de un disparador. Vale. Dice, vamos a crear un disparador. Yo en el examen no os diré si eso es un disparador o no. Que se ejecutará después de cada modificación de la columna nombre de la tabla agentes. ¿Vale? Nuestro objetivo, evidentemente, si es después, es un after. Si es después de cada modificación, como veremos, será un update. Puedo definir sobre qué columna, es decir, si es una modificación, no es sobre una fila entera, o no tiene por qué ser sobre una fila entera. Entonces puedo indicar en algunos casos si yo quiero que sea que solo se dispare cuando la columna que se modifica es la columna de nombres. Y eso sí, la tabla de agentes. Y eso lo tendremos que definir en el disparador, todos estos elementos. Pero para poder hacer eso, previamente, en este ejemplo, creamos una tabla que albergará el registro de cambios. ¿De acuerdo? Pues entonces vamos a crear esta tabla en aquí. En este caso, en Telefónica, sí. Vale, ahora si me deja poder pegar desde el exterior de la máquina virtual, ejecutamos y tenemos creada la tabla que vamos a utilizar para ir metiendo aquí los cambios que se vayan a producir en la tabla agentes
¿vale? Los cambios de nombre que se vayan a producir. Evidentemente es un ejemplo, pero podría ser los cambios de sueldo o los cambios que yo quiera ir almacenando por si necesito revisar esa auditoría y generar los valores originales. Vale, pues tenemos la tabla creada. Y lo siguiente sería crear la función de activación. ¿Vale? Fijaos, vuelvo a repetir, que no lleva parámetros. Vuelvo a repetir, devuelve siempre trigger. Y aunque no acepte parámetros, hemos dicho que sí utiliza datos. Sí que es capaz de saber con qué datos está trabajando, en este caso la actualización que se ha hecho en la tabla agentes. Fijaos que puede trabajar con el nombre, pero además ese nombre está asociado a la fila old o a la fila new, digamos que al registro old o new. Vamos a suponer que estos son dos registros que le llegan al disparador, a la función de activación. Siempre va a poder trabajar con estos datos, además de luego en otros ejemplos con algún otro tipo de dato, ¿vale? Este es un registro que va a contener todos los valores de cada una de las columnas de la fila, y este es otro registro. En el caso de la actualización, como es el que tenemos, el new se refiere a qué valores tenía la fila que se está modificando antes de la modificación. Y el all, en cambio, el new es después de la modificación, y el all es el valor que tenía cada uno de los atributos antes de la modificación. ¿Vale? Entonces, new y old en una actualización siempre va a estar. Vale, yo quiero saber qué valores tenía antes y qué valores va a tener después de la modificación. Y eso siempre lo va a tener. Siempre va a poder acceder a esos registros, ¿vale? Al registro new con los valores que va a tener después de que se modifique o después de que se inserte, y el valor all, que van a ser los valores anteriores, los valores previos a la modificación o al borrado. Si hemos hecho una modificación, es decir, si el valor que le estamos asignando es distinto al valor que tenía, entonces insertamos esa modificación, ¿vale?, en la tabla que acabamos de crear. Eso es lo único que hacemos. Si ha habido un cambio entre el valor que le estamos dando, que le estamos asignando, y el valor que tenía, hacemos una inserción en la tabla. Y devolvemos, en este caso, decimos, oye, que ha ido todo bien, y entonces devolvemos new. ¿Vale? Como ha ido todo bien, pues devolvemos new. Si devolviéramos null es que algo ha ido mal. ¿Vale? Se utiliza para eso. Y ahora lo que tenemos que hacer es definir el disparador. Bueno, voy a definir yo, hemos dicho, la función. La voy a definir aquí. Vale, no me da errores de compilación y podemos continuar. Hemos dicho que en el disparador yo tengo que ir incluyendo en la definición del disparador cada una de los elementos que me han dado en el enunciado, ¿vale? En este caso, si os fijáis, vamos a ponerlo otra vez, el después se transforma en el after, después de cada modificación se transforma en el update, el que sea la columna nombre, lo veis que lo pone aquí, of nombre, aunque también podría ser directamente en el cuerpo, y en la tabla agentes, ¿vale? O agentes. Y lo único que tiene que hacer el disparador es ejecutar el procedimiento.
la función que hemos creado anteriormente, la función de activación. Vale, pues vamos a hacerlo. Creamos el disparador y ahí se queda. Está esperando. No hay cambios en las tablas, no hay nada. En el momento en el que nosotros generemos una actualización del nombre en la tabla agentes, es cuando se ejecutará este procedimiento. Vamos a verlo. Si yo, vale, lo siguiente sería ejecutar una actualización. Actualízame la tabla agentes y haz que el nombre del agente cuyo identificador es 311 pase a ser Pilar Fernández Arias. Vamos a ver cuáles son los datos que tiene actualmente. En vez de Pilar Fernández Arias, si yo hago el select asterisco from agentes, pues aquí hay un Pedro Fernández Arias, ¿vale? Vamos a cambiar este Pedro Fernández Arias, lo vamos a cambiar por Pilar Fernández Arias. ¿Por qué? Pues porque hubo un error inicial a la hora de tomar el nombre. Vale, vamos a cogerlo de aquí. Y para que se pueda ver, pues además de... hago la actualización. Como está dentro de una transacción, lo que voy a hacer es ver si se han modificado los agentes después y ver también en esa tabla que hemos creado anteriormente si se ha registrado el cambio en audit agente. Vale, esto me va a salir los agentes y si el audit agente lo hace directamente el disparador, solo en el caso de que haya una modificación del nombre. ¿De acuerdo? Entonces, si yo intento ejecutar esto, bueno, puedo hacerlo por partes. El begin no hace nada, el update se ha hecho y se supone que entonces el 311, a ver dónde está, aquí está al final ahora, el 311 ya es Pilar, sí que se ha cambiado, ¿vale? Y vamos a ver si ese cambio se ha registrado en audit agente. Efectivamente, ¿qué ha registrado? El old. Este es el old.nombre. Bueno, esta ha sido la función y el old.identificador. Aquí da lo mismo porque el new identificador y el old.identificador es el mismo. Pero aquí sí, aquí hemos registrado el old.nombre. Con lo cual yo podría, ¿vale? Aunque se hubiera hecho un commit en vez de un rollback, yo podría decir, bueno, pero es que se cambió y no hay que cambiarlo. Pilar sigue siendo Pilar, Pedro sigue siendo Pedro, no Pilar. ¿Vale? Entonces podría irme al nombre anterior y podría devolvérselo a su dueño. ¿De acuerdo? Entonces sí que se ha registrado en la tabla audit agente ese cambio. ¿Vale? Y se ha registrado automáticamente. Yo simplemente lo que he hecho ha sido la actualización en agentes y el disparador lo que me ha hecho ha sido la inserción en audit agente, ¿vale? Sin que yo lo haya tenido que hacer. Es una respuesta automática. Seguimos con los valores new y old porque son muy importantes y por lo que sea pues no se quedan. Vuelvo a repetir que son dos récords, son como dos registros que van a contener todos los valores anteriores a la modificación y todos los valores posteriores a la modificación, ya sea inserción, actualización o borrado, ¿vale? A nivel de fila, eso sí, cuando yo pongo el for each row. ¿Cómo se va a utilizar? Uy, aquí le tengo que quitar el 2 puntos. El 2 puntos es de Oracle.
sí, sí. Bueno, sigue apareciendo, pero ahí es sin 2 puntos. Ya se los he quitado, aparecerán luego en la presentación. Por ejemplo, si hemos cambiado el salario, es decir, si el salario que le estamos asignando a un determinado empleado es menor, en este caso, que el salario que tenía anteriormente, pues ahí tendremos que hacer algo, a lo mejor dar una excepción, lanzar una excepción. Ahora bien, evidentemente, si yo lo que estoy es insertando, no había una fila anterior a una inserción. La inserción es cuando se genera una nueva fila. Luego el all no existe. No puedo utilizar all.nombre en una inserción, porque no va a existir. Solo existe, en el caso de la inserción, solo existe el registro new. Todos los valores son nuevos. ¿Vale? En cambio, en el borrado, si yo hago un delete, no existe el valor new, porque lo que estoy haciendo es eliminar una fila, con lo cual todos los valores son old. Entonces, yo puedo utilizar el old y el new en las actualizaciones, pero en la inserción solo puedo utilizar el new y en el delete solo puedo utilizar el old. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis algunos enlaces con otros ejemplos. ¿Vale? Y en esto no me voy a detener, ahí ya lo podéis ver vosotros. Aquí fijaos que si le damos un salario al empleado que no sea mayor que 0, pues lanzamos una excepción. ¿Vale? Que no sea mayor, en este caso mayor o igual que 0. Y luego teníamos los disparadores de sustitución. ¿Vale? En este caso hemos dicho que si tenemos una vista y el usuario intenta insertar, actualizar o borrar a través de la vista, nosotros tenemos que preparar la base de datos para que los datos de esa vista se trasladen, o esa actualización se traslade a las tablas base. Aquí dice que no puede ser condicional, es decir, no puede aparecer el when, que antes sí aparecía. ¿Vale? Y sí que responde a los mismos eventos que respondían los disparadores de tabla. ¿Vale? Sí que hay la sintaxis. Aquí tendremos que poner instead of, que no aparecía en los disparadores de tabla, porque es de sustitución, es decir, en lugar de borrar, insertar o actualización, en lugar de eso, ¿vale?, hace lo que yo te diga. Fijaos que se cambia el before o el after por el instead of, ¿vale?, en el nombre de la vista, y siempre será for each row. Ya no hay un for each statement. ¿Vale? Entonces esto es un disparador de sustitución. Y hay un ejemplo. Si yo tengo una tabla de empleados y una auditoría, ¿vale?, la forma de auditar, y una vista, fijaos que la vista es la respuesta a una sentencia SL, pues hay el empleado, el salario, ¿vale?, con un join de la tabla anterior, de auditoría, ¿vale?, como sea la vista. Y ahora se hace la función de activación, que también devuelve el disparador, no tiene parámetros, ¿vale?, y empieza. En el caso de los disparadores de tabla, pues teníamos el new y el all, pero todavía hay más cosas, ¿vale? Pues yo puedo saber la operación que se está haciendo. En este caso, yo puedo mirar en esta variable para saber si lo que se está haciendo es un delete, en el caso de la vista, ¿vale?, o si se está haciendo una actualización, o si se está haciendo una inserción, ¿vale? En cada caso puedo utilizar la misma función de activación para las tres operaciones, la operación de actualización, de inserción o la anterior de borrado, y sigo pudiendo utilizar el new y el old, ¿vale?,
En el caso, por ejemplo, de la actualización. En el caso de la inserción, como veréis, no hay ningún all. Y en el caso anterior del delete, lo que no hay es ningún new. ¿Vale? Entonces, puedo responder a las 3 posibles operaciones sobre la vista con la misma función. ¿Vale? Fijaos aquí que dice crea el disparador EmpAudit en lugar de o una inserción o una actualización o un borrado en la vista. Para cualquiera de estas acciones, lo que vas a hacer es ejecutar la función de activación que acabamos de visualizar. ¿Vale? Y luego con los disparadores, pues igual que con cualquier otro objeto de la base de datos, podemos modificarlo, en este caso solo para renombrarlo. ¿Vale? Porque si no, si lo que queremos es modificar su contenido, lo que necesitamos es borrarlo y crearlo otra vez. ¿Vale? Ya no hay un replace. ¿Vale? Podemos deshabilitarlo para que durante un tiempo no se ejecute como respuesta a una operación sobre una tabla, y podemos habilitarlo otra vez. ¿Vale? Y evidentemente pues el drop, como hemos visto antes, para eliminar el disparador. ¿Vale? Pues esto sería los contenidos correspondientes a los disparadores, a los triggers. Venga, hasta luego.